Abrí los ojos y lo primero que vi fue que no estaba en mi casa. Era mi cuarto día en ese lugar y todavía no estaba acostumbrada. Lo primero que supe al despertar en esa extraña realidad era que alguien golpeaba con los nudillos en alguna puerta de la casa a las 2 de la mañana. Estaba adormilada, pero de pronto un pensamiento me despertó toda. Debía ser la dueña de la casa. Me levanté rápido con el corazón latiendo fuerte. Medio acomodé la cama y quité unas cosas del tocador. Ese día no sé por qué se me ocurrió quedarme en la recámara de la señora. Salí al corredor. Mi hermana también estaba levantada. La despertaron los mismos golpes en la puerta. Nos encontramos las miradas asomadas por la puerta de cada pieza. Ella desde una de las del fondo. Oye, pero la señora tiene su llave. Bajamos juntas. Los golpes en la puerta no cesaban. Antes de llegar a la planta baja nos dimos cuenta de que los golpes no eran de la entrada. La puerta de la entrada era gruesa y pesada. Además, para tocarla se necesitaba una aldaba. Golpeaban una puerta que estaba en la cocina. En los días que llevábamos en esa casa no le habíamos prestado atención a esa puerta. Mi hermana una vez intentó abrirla, pero la puerta tenía llave. Ella ni siquiera insistió. 4 días en esa casa y así de la nada alguien la estaba tocando del otro lado. Estábamos solo ella y yo, no había nadie más en esa casa. Preguntamos quién era. La respuesta fue un lamento. Alguien tocaba la puerta y se quejaba. ¿Quién podría ser si todos se fueron? Mi hermana dijo que no iba a abrir si no le decían quién era. Solo entonces dejaron de golpear y los lamentos se callaron. No hablamos, pero viéndonos a los ojos nos dijimos todo. Teníamos miedo. Esa puerta tenía llave, lo recordábamos las dos. Era una puerta que daba al interior de la casa. Lo que sea que estuviese ahí dentro, estaba encerrado. Encerrado en el mismo lugar que nosotras. En un minuto pensamos en un fantasma, en un gato atrapado, en una persona que se metió a robar a la casa, en un sótano, en un túnel. Mi hermana se acercó, volvió a preguntar quién estaba ahí. Intentó abrir. La puerta seguía con llave. No abras, le dije. ¿Y si es un gato y se muere de hambre?, respondió. Fui a buscar las llaves, estaban cerca de la entrada. Probamos con todas y ninguna era. Primero me daban miedo los golpes en la puerta y los lamentos. Ahora me daba más miedo que ya no se estuviera escuchando nada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo abrimos? Estábamos meditando nuestro siguiente movimiento. La casa nos la encargó una amiga de mi hermana. Era una casa muy grande en Cuautla. La última vez que ellos se fueron de vacaciones, la señora dice que se metieron a su casa y lo robaron todo. 3 veces se han saltado la barda. Las 3 veces que ella ha tenido que salir. Por eso es que decidió encargarla, pagarle a alguien para que se quedara a cuidarla. Y si alguien se metió sabiendo que la señora no estaba, pero ignorando que nosotras sí, ¿se habría quedado encerrado en ese lugar? ¿Habría algo valioso ahí dentro?
La cocina no era un espacio independiente. Toda la planta baja era una sola pieza, muy grande y con columnas. No había una separación entre la cocina, la sala, el comedor y el recibidor. La señora se iba 3 semanas. Antes de irse, cubrió los muebles para evitar que se llenaran de polvo. Te lo cuento para que te imagines la escena, un lugar que nos era extraño. Todo a nuestros alrededores estaba cubierto. Las sábanas blancas, gruesas y pesadas, colgaban sobre los muebles como fantasmas inmóviles, delineando apenas la silueta de cada objeto. En la penumbra, la tela parecía un velo mortuorio, hinchado en algunas partes donde el aire se colaba por una ventana que estaba chueca. Las columnas proyectaban sombras largas, quebradas por la poca luz que entraba desde la calle, deformando las formas hasta hacerlas irreconocibles. El contexto y la hora lo hacían todo peor. Acabábamos de escuchar que golpeaban la puerta y no debería haber nadie. Había además algo muy inquietante en la manera en que las sábanas caían sobre las sillas y los sillones, formando volúmenes extraños, como cuerpos encorvados en la oscuridad. Algunas rozaban el suelo, otras se levantaban apenas dejando entrever las patas de madera gastada. Una leve corriente de aire se estaba colando por una ventana que tenía el marco hinchado y chueco. La tela se movía, un susurro casi imperceptible, como si algo respirara bajo ellas. Subirnos o prender la luz, estar así en la oscuridad, esperando a que pasara cualquier cosa que podría pasar, hacía que fuera creciendo nuestra incomodidad. Una sensación de inquietud que no se iba, que cada vez se hacía más fuerte. La madera crujió, un lamento sordo se extendió por la habitación. Fue un sonido profundo, pesado, como si algo estuviera hundiéndose en el suelo, o como si el mueble estuviera soportando el peso de un cuerpo. Dirigimos la mirada hacia el sillón. Era un sillón individual, mediano, de respaldo alto y brazos anchos. Bajo la sábana, su silueta estaba perfectamente delineada, inofensiva, inmóvil, hasta que vimos la base. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una presión en las sienes, como si algo apretara mi cabeza desde adentro. Mi propia sangre advirtiéndome que estaba por ver algo que me iba a horrorizar. Había un par de pies descalzos, rígidos, saliendo apenas debajo de la tela. Los dedos de estos pies estaban ligeramente arqueados, tal y como si aquella persona estuviera en tensión, esperando. Mi hermana y yo nos miramos sin atrevernos a respirar. Entonces, en el parpadeo de un instante, la silueta apareció entera bajo la sábana. Un contorno humano, inmóvil, sentado en el sillón. Al principio puedo jurarte que no estaba ahí. Entonces, la sábana se movió. No como lo haría por una corriente de aire, no con el vaivén natural de la tela acomodándose, no, se movió con intención. Parecía que algo la tiraba poco a poco. Una esquina se tensó como si dedos invisibles la estuvieran deslizando hacia abajo, quitándola centímetro a centímetro. En cualquier momento la tela terminaría de caer y lo que estuviera debajo, lo que fuera, nos miraría de frente. Esa anticipación me estaba destrozando.
No sabíamos si lo que estaba bajo la sábana era un intruso, un cadáver o algo peor. La tela cayó al suelo y el sillón quedó desnudo ante nosotros. No había nadie, ni pies, ni cuerpo, ni sombra. Solo el viejo tapiz gastado con marcas profundas en el reposabrazos y el asiento hundido por los años. La sábana en el suelo no se quedó quieta. Comenzó a moverse, a deslizarse con un sigilo antinatural. Vimos la sábana deslizarse hacia la cocina, reptando sobre la madera como una criatura viva. Se detuvo un instante junto a la puerta cerrada, aquella que tenía puesta la llave y no podíamos abrir, aquella que minutos atrás alguien había golpeado insistentemente. Pasó por debajo de la rendija inferior de la puerta poco a poco. Por un instante pareció quedarse atorada, como si algo del otro lado la inspeccionara, probara su textura con manos que no podíamos ver, y entonces, de golpe, algo la jaló con fuerza. El sonido de la tela al pasar rasguñó el silencio. Nos quedamos paralizadas, incapaces de hacer nada. Sabíamos que había alguien ahí, algo que sabía que nosotras estábamos ahí y nos quería espantar. Ese algo o ese alguien ahora tenía la sábana, y lo peor de todo es que al otro lado de esa puerta no debería haber nadie. Los siguientes días nos pasaron cosas muy leves. No volvieron a despertarnos los ruidos y de eso estábamos agradecidas, ya que estuvimos a punto de decirle a la señora que ahí la dejábamos con su encargo y que muchas gracias. La única otra cosa más o menos relevante relacionado con lo sobrenatural que nos pasó fue que las cortinas se cerraban solas. Al principio las abríamos porque la casa nos daba una sensación de encierro insoportable. Cuando las encontraba cerradas, pensaba que había sido mi hermana. Ella, por su parte, pensaba que había sido yo. Cuando se hacía de noche, la luz de la luna nos tranquilizaba un poco. Al menos nos permitía ver mejor en la oscuridad. Casi 3 semanas y ninguna de las dos nos habíamos dado cuenta de que las cortinas se cerraban solas. Si no era ella, era el viento, o simplemente no recordábamos haberlas dejado así. Hasta que vimos una cerrarse de golpe. La tela se movió de un tirón, pero esta vez no fue sola. Detrás de la cortina, en la penumbra, vimos claramente una mano de mujer. Una mano pálida, tersa. Yo casi estoy segura de que la mano llevaba un anillo en el dedo anular. Con un movimiento lento y preciso, cerró la cortina por completo. Nos quedamos paralizadas, sabíamos bien que en la casa no había nadie más. Eso fue lo único. El día en que entregamos la casa, la señora nos dio la otra mitad del dinero y nos pidió el taxi. Antes de que nos fuéramos, nos platicó un rato de su viaje. Sinceramente no le estaba prestando atención, ya que mi mente estaba como que quería y no quería decirlo.
De todas maneras le conté lo que habíamos visto, de la puerta en la cocina y de las sábanas. Por cierto, en el tiempo restante no intentamos abrir la puerta. No encontramos las llaves y pues creo que fue mejor así. La dueña nos escuchó y al final nos dijo, "Ah, ok", y ya. No hizo como si no nos creyera. Para mí fue como si no le importara. Mi hermana lo sintió más como si no quisiera tocar el tema y lo estuviera evadiendo. A final de cuentas ella la conocía más. Pasaron como 8 meses antes de que la señora nos volviera a llamar. A mí no se me había olvidado lo de la puerta, lo de la mano y las cortinas, pero tampoco se me había olvidado que ese dinero me había caído muy bien y en esos momentos estaba necesitando. El caso es que volvimos a esta residencia, solo que en esta ocasión ya sabíamos a qué nos ateníamos. Nos instalamos y estuvimos un rato como si nada, hasta que se nos ocurrió a una de las dos bajar a la cocina. La puerta ahora tenía candado. Si no la habíamos podido abrir la última vez, menos ahora. Sinceramente, llegamos a ese lugar pensando en que íbamos a pasar un buen rato. Unas mini vacaciones, decíamos nosotras, aunque mi hermana se terminó llevando trabajo de los vestidos y lo estuvo haciendo allá. Ver el candado nos puso raras. Honestamente te pones a pensar, ¿qué hay ahí? ¿Con qué cosa vamos a compartir nuestra estancia en ese lugar? Esa noche, la primera, nos volvieron a despertar los toquidos de las 2 de la mañana. En esa ocasión no queríamos bajar. La otra vez había sido suficiente, pero los golpes no paraban. Eran insistentes, secos, uno tras de otro, como si alguien estuviera esperando a que abriéramos. Ya dormíamos juntas. Nos habíamos metido en el mismo cuarto porque ninguna quería quedarse sola. Cuando por fin reunimos valor para bajar, los toquidos cesaron de golpe. El silencio que quedó fue peor. Y ahí estaba, la puerta en la cocina abierta. Nos quedamos heladas. No habíamos escuchado la chapa ni el rechinido de la madera al moverse. Simplemente en un parpadeo estaba abierta de par en par como si nos estuviera esperando. Nos subimos corriendo, nos encerramos en el cuarto y no dormimos el resto de la madrugada. Antes del amanecer, con el estómago hecho un nudo, nos miramos y dijimos lo que ambas pensamos desde que vimos que tenía candado cuando llegamos por la tarde. ¿Y si le decimos a la señora que mejor ya no? Ya nos había pagado la mitad y creo que hasta nos iba a dar más. Nos íbamos a quedar menos días que la vez pasada. 2 semanas, pero no sabíamos si íbamos a aguantar. Al día siguiente teníamos planeado marcarle a la señora. En eso mi hermana y yo habíamos quedado formalmente. Ella tuvo tiempo para pensar en muchas cosas hasta el momento en que amaneció. Se levantó temprano y me pidió que aguardara un poco antes de llamar. Espera, me dijo, voy a ver qué hay del otro lado de la puerta. Yo no quise bajar. Como te dije, ya había tenido suficiente, pero ella insistió. Bajó sola. No tardó ni un minuto en gritarme que había escaleras que bajaban a un calabozo. Mi estómago se encogió, no quería saber más, pero ella sí. La escuché bajar con cuidado, sus pasos resonando en la madera y luego algo más frío como piedra.
Cuando volvió, su cara estaba pálida. Dijo que todo lo que vio era horrible, que había cadenas, jaulas, rejas, un potro, instrumentos de tortura. En ese momento era imposible evitar preguntarnos para qué lo usaba la dueña de la casa. Mi hermana me tomó del brazo y me insistió en bajar. Me negué, pero al final cedí. Antes de descender, colocamos algo en la puerta para que no se cerrara. Ahora que cuento la historia me siento como cuando ves una película y el protagonista baja las escaleras y visita el sótano, aún sabiendo que el asesino le espera abajo en la oscuridad. En ese momento no me sentí así, no bajé de inmediato, estuvimos más de 1 hora discutiéndolo. Mi hermana me tuvo que rogar y convencerme de que iba a ser rápido. Podría también pasar que se cerrara la puerta y nos quedáramos 15 días encerradas. ¿Te das una idea de que eso probablemente fue lo que le pasó a la persona que toca la puerta de madrugada? Ya sé, yo también vi esa película. En realidad no fue eso lo que sucedió. En ese sótano tenían o tuvieron a alguien privado de su libertad. El calabozo era un espacio amplio pero de techos bajos con muros de piedra. El aire estaba cargado de humedad. En el centro había una jaula de hierro con barrotes gruesos y oxidados. A un costado, incrustados en la pared, grilletes con cadenas gruesas, lo suficientemente largas como para permitir cierto movimiento, pero no para llegar a la salida. El potro se encontraba en la esquina más alejada. Tenía correas de cuero colgando, algunas partidas y otras lo bastante resistentes como para seguir sujetando algo. En las paredes había pequeños nichos con velas derretidas hasta la base. Mientras veíamos los aparatos, los instrumentos y el montón de cadenas, ambas escuchamos un ruido arriba. Volvimos a pensarlo. Si se cerraba la puerta, 15 días serían suficientes para que muriéramos de hambre, o de sed, o de desesperación. ¿Cuál crees tú que sería primero? Subimos deprisa con la sensación de que algo nos venía respirando en la nuca. Cuando salimos nos quedamos paralizadas. Alguien estaba a unos pasos de la puerta, en la cocina. Una persona cubierta por una sábana. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, como si hubiera estado esperando todo el tiempo a que saliéramos. Al principio no nos dimos cuenta de que estaba de espaldas, solo veíamos la tela inmóvil cayendo pesada hasta el suelo. Sentimos escalofríos al notar un leve movimiento. La sábana parecía adherida a su forma y cuando giró apenas un poco, lo entendimos. Le habíamos estado viendo la espalda, no la cara. Pero entonces sí la vimos. No fue un giro brusco, sino algo pausado, antinatural. Como si un peso invisible le empujara la cabeza en dirección opuesta a su cuerpo. Primero un ángulo imposible, luego un poco más y ahí estaba. La tela se pegaba a la piel, dejando al descubierto unas facciones hundidas, pálidas y deformes. Los ojos abiertos, en blanco. La boca cerrada y los labios cosidos con hilo de zapatero.
Nos movimos sin hacer ruido hacia las escaleras, conteniendo el pánico que se nos desbordaba en el pecho. Ni siquiera era de noche. La luz de la tarde entraba completa por las ventanas. Yo creía que esas cosas solo se aparecían después de cierta hora. Apenas pusimos un pie en el primer escalón, rompimos el silencio y subimos a toda prisa, sintiendo que traíamos aquella cosa detrás de nosotras. Nos encerramos en la primera recámara que encontramos, asegurando la puerta con todo lo que pudimos. Al principio el cuarto no estaba oscuro, pero sin que nos diéramos cuenta, las cortinas se cerraron. Solo nuestra respiración temblorosa llenaba el aire. Pero entonces, en medio de ese silencio tenso, mi hermana se quedó helada. Me buscó en las penumbras. Cuando me tuvo, me apretó fuerte de los brazos. Alguien justo junto a su oído le dijo: «Olvidaron cerrar la puerta». No había lugar en la casa en donde nos sintiéramos tranquilas o seguras. Ahora sí, mañana nos vamos, a primera hora, no importa el dinero. No bajamos ni a cenar, nos encerramos en la última pieza, atrancamos la puerta y estuvimos despiertas hasta la 1. Nos levantamos temprano y fuimos a llamarle por teléfono a la dueña de la casa, al número que nos dio para poderla localizar. Mi hermana fue la que habló, yo solo esperaba a saber qué dijeron. Nos vamos a quedar, la señora nos va a dar más y va a mandar a alguien a arreglar lo de la puerta. Como a la hora tocaron el portón del patio, el de la mera entrada. Ya los esperábamos. Eran trabajadores que venían con materiales y herramientas para tapiar la puerta en la cocina. Hicieron la mezcla en el patio y rápido se pusieron a colocar ladrillos desde el umbral hasta el dintel de la puerta, clausurando para siempre el sótano. La siguiente noche que pasamos ahí estuvo relativamente tranquila. Mi hermana dijo que escuchó cadenas arrastrándose como por 20 minutos y ya después nada. Por la mañana se levantó con una idea en la cabeza, que se le hacía familiar la cara de la persona que vimos envuelta en una sábana. Los días siguientes fueron tan extrañamente tranquilos que el silencio mismo se volvió una amenaza. No pasó nada fuera de lo común, nada se movió, nada apareció, pero la calma nos carcomía los nervios. Sabíamos que cuando todo estaba demasiado en paz, era porque algo muy malo estaba por venir. Y así como anticipábamos, llegó. Faltaban 2 días para irnos cuando en mitad de la noche un olor espeso nos despertó. Primero fue tenue como una brasa apagándose en la distancia, pero en cuestión de segundos se hizo insoportable. Era un olor rancio, sucio, algo quemado. Carne quemada. Nos levantamos de inmediato, bajamos en busca de un origen lógico, una estufa encendida, un enchufe haciendo cortocircuito, cualquier cosa, pero no había nada. De pronto el aire volvió a estar limpio, sin humo, sin rastro de fuego. Pensamos entonces que venía de afuera o del piso de arriba. Estábamos a punto de subir de nuevo cuando nos dimos cuenta.
No había sábanas en los muebles. Toda la sala, el comedor, la estancia, todo estaba descubierto, expuesto. Algo no cuadraba. Por instinto giramos la vista a la puerta tapiada. Estaba como debería estar, intacta. Seguía cubierta con ladrillos sin señales de haber sido tocada, pero todo lo demás estaba cambiado. Los muebles se sentían movidos del lugar. Los pequeños detalles estaban mal y lo peor se encontraba en el comedor. Cada silla tenía un retrato apoyado en el respaldo. Fotografías viejas, sepia, algunos con marcos rotos. Hombres, mujeres y niños, gente que nunca habíamos visto, pero cuya presencia se hacía insoportable. Mi hermana recordaba la sensación de familiaridad del rostro que vio en la oscuridad. No podía reconocerlo en concreto, pero sabía que lo había visto en algún lado. Lo vio en un cuadro. Era uno de los cuadros acomodados en sillas ante el comedor. Imagina la pavorosa escena. Siempre con media luz, de noche o de madrugada, caras amplificadas, retratadas mostrando expresiones fingidas. No se sentía como si fueran solamente imágenes, parecía que realmente estaban sentados ahí, mirándonos. Nos dimos la vuelta con la intención de huir, de encerrarnos, de olvidar lo que acabábamos de ver. Pero antes de poder dar un paso, el sonido nos congeló. Un golpe, otro, provenía de la cocina, de la hornilla. Golpes secos, sordos, desde adentro. Al día siguiente fue la hija de la señora a dejar unas cosas y a llevarse otras. Era ella precisamente la conexión que había entre mi hermana y la dueña de la casa. Estuvieron juntas en un taller años atrás y se hicieron muy buenas amigas. Lo que pasó a continuación se me hizo, además de macabro, un tanto curioso. Obviamente, cuando llegó la amiga nos pusimos a ayudarle. Después estuvimos en el patio. Mi hermana hasta sirvió algo de tomar mientras platicábamos, como para sacarle la verdad a su amiga. ¿A poco no sabes? Todo el mundo lo sabe. Todos los vecinos lo saben. Mi abuela encontró a su esposo engañándola en su propia casa, en esta casa. A la amante le pegó muy duro con un atizador. A él lo bajó arrastrándolo por las escaleras y lo encerró en el sótano. Por cierto, ese sótano, con todos sus instrumentos, ya existía desde que la abuela de esta chica era niña. A la amante la metió a la hornilla y a él lo tuvo prisionero durante 10 años. Sus hijas escuchaban los lamentos en la noche, las cadenas, pero la mamá les decía que había fantasmas en esa casa. Ya en su lecho de muerte lo confesó. La señora dijo que ella ni siquiera sospechaba de su esposo, pero un día se quedó hasta tarde en la planta baja, sentada en una silla, tomando café y leyendo un libro. Entonces la puerta en la cocina se abrió. Salió una persona desconocida y se sentó frente a ella con intención de platicar. Le dijo que hiciera algo para poner a prueba a su esposo, que avisara que iba a ir a la capital el próximo fin de semana, que se saliera un rato de la casa y regresara tan solo media hora después. La abuela de esta chica lo hizo, se fue y regresó.
Entró y en las escaleras encontró el atizador, como si alguien se lo hubiera dejado para que lo ocupara como un arma. Hizo lo que hizo con ayuda de alguien. Ella no pudo haber arrastrado a un hombre tan fuerte como su esposo. Ella no pudo haber metido el cuerpo de la otra en la hornilla. «¿Cómo no lo sabías?», le dijo a mi hermana. «Aquí todos lo saben». Yo tenía tantas dudas. Tantas cosas me estaban pasando por la cabeza, pero lo único que se me ocurrió preguntar fue: ¿y sabiendo esto, ha habido gente que se ha metido a robar a esta casa? ¿Quién dice eso? A esta casa nadie se atreve. Para ser honesta, me sorprende que ustedes le hayan aceptado este trabajo a mi mamá.